grande por todo y en todo lo de esta fecunda vega. ¿Quién no conoce esa frase? Como bien es sabido, Torrelavega es un valle. Torrelavega es una zona que, aparte de la industria, ha tenido a lo largo de la historia pues, explotaciones ganaderas y agrícolas, y así queríamos comenzar con algunas de las aclaraciones y explicaciones de la situación actual de la tramitación y de las gestiones que se están avanzando y continúan con la tramitación de la declaración de proyecto singular de interés regional de la propuesta municipal para la zona sur de Torrelavega, conocida como Las Excavadas. Queríamos desde el equipo de gobierno salir al paso de algunas desinformaciones o malintenciones en cuanto a las argumentaciones a favor y en contra de este proyecto que hay que recordar que se aprobó en el pleno ordinario del pasado mes de enero con 22 de 25 votos a favor, y un proyecto que no es nuevo. El proyecto de la ampliación del área industrial del sur, hacia el sur de Torrelavega, próximo a la autovía 67 en dirección a la meseta, es un proyecto de crecimiento de la ciudad, como digo, que no es nuevo, que no es ninguna invención del actual equipo de gobierno, sino que ya se viene trabajando en ella desde hace más de 10 años. Y es aquí en donde queremos empezar con las aclaraciones en cuanto a los temas urbanísticos que afectan a esta zona y el crecimiento industrial de la ciudad. Con el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega, que comenzó en el año 2003, se empieza a definir y a esclarecer cuáles son los crecimientos de Torrelavega, tanto residenciales como industriales. Y en cuanto a lo industrial, hay que decir que un planteamiento que ya es mucho más antiguo incluso, y que ya hace décadas se venía hablando de que el crecimiento industrial de Torrelavega sería en dirección hacia el sur. En 2005, en la exposición pública del avance del Plan General que hay que decir que se aprobó el 15 de diciembre de 2006 con 24 votos a favor y una sola abstención, la de la por entonces concejala de Izquierda Unida, Esther García. En ese avance del Plan General que se expuso públicamente a finales del año 2005 y que se aprobó, como digo, el 15 de diciembre de 2006, se define que los suelos comprendidos entre el arroyo Campuzano o río Viar y el río Besaya, en la parte sur de Torrelavega, junto a la autovía 67, serían suelos urbanizables y principalmente destinados al uso industrial. Con lo cual, decir que no es nuevo y que la gente ya lo conocía, decir que es una propuesta del equipo de gobierno PSOE-PRC, pero no de este, sino del equipo de gobierno PSOE-PRC de la legislatura 2003-2007, que ya históricamente era anterior y que ya en los años 2005-2006 se hablaba de parque tecnológico en esa ubicación. Y hay que decir y hay que esclarecer que el miércoles 2 de noviembre de 2005 ya hubo una exposición pública del avance del Plan General en el Centro Cultural de Tanos. El martes 15 de noviembre de 2005 hubo una exposición pública del avance del Plan General en Viérnoles, y el lunes 21 de noviembre de 2005 hubo una exposición pública del avance del Plan General en el pueblo de Campuzano. Por lo tanto, desde hace más de 10 años se sabe que la definición y la amplísima mayoría de los grupos políticos del Ayuntamiento de Torrelavega, con ningún voto en contra, definían y proponían el crecimiento industrial de Torrelavega hacia el sur de la ciudad, en la zona comprendida entre el arroyo Campuzano y el río Besaya. Pasados los años, y como bien es sabido, por diferentes cuestiones legislativas, de informes que requerían más información, por el atasco que hubo ya a final del periodo del contrato con la anterior empresa adjudicataria de la revisión del Plan General, pues el Plan General lleva una demora histórica que ahora aparentemente creemos que está encauzada, encaminada y que avanza a un ritmo mucho mayor en el último año que en los últimos 4 o 5 años. Hay que decir que ahora, en el planteamiento de la revisión del Plan General, lo que se propone es que en lugar de ocupar todo ese área que era de en torno a 120 hectáreas, solamente se ha propuesto desde agosto del año pasado, desde agosto de 2015, un uso del suelo de en torno a 57 hectáreas en el proyecto que posteriormente
se ha trasladado al Gobierno de Cantabria o se ha demandado al Gobierno de Cantabria que se tramite como proyecto singular de interés regional. ¿A qué viene esto a colación? Pues que de lo que se proponía hace 10 o 11 años como ocupación del suelo con suelos urbanizables, solamente ahora, por los informes medioambientales y otro tipo de informes del Gobierno de Cantabria, se ocupa menos de la mitad, dejando una superficie de suelo como rústico, agrícola, ganadero, mucho mayor de lo que se va a ocupar con la propuesta actual del proyecto del polígono industrial de las Excavadas, del Parque Tecnológico y Empresarial de las Excavadas. Continuamos argumentando y explicando, aclarando esas desinformaciones y esas malintenciones que hay últimamente por quienes se manifiestan en contra de este proyecto, insisto, que se ha aprobado en enero por 22 de 25 concejales. Y en cuanto a las necesidades de suelo industrial en Torlavega, muy claramente también y matizando, el corredor Esniaces-Olbay, que desde el 2001 se venía trabajando como alguna de las propuestas de algunos de los grupos políticos municipales, a día de hoy, y ya desde hace unos pocos años, está totalmente descartado. El corredor Esniaces-Olbay, que era un suelo industrial para la ciudad, 30 hectáreas, no podemos contar con ese suelo industrial, 30 hectáreas. Ahora mismo Torlavega no tiene un superávit de suelo industrial, tiene un déficit de menos 30 hectáreas, con lo cual necesitamos dar solución inmediata a esa necesidad de suelo industrial. Tenemos 30 hectáreas menos de lo que creíamos que teníamos hace 15 años y ahora necesitamos reemplazar el suelo industrial por poder poner en oferta ese suelo industrial para aquellas empresas que pudiesen estar interesadas en venir a esta ciudad, pudiesen tener capacidad. El polígono industrial de La Espina en Tanos Viérnoles, según la información que tenemos de primera mano facilitada por la empresa de suelo público SICAN, salvo 4 parcelas, las 2 singulares de la entrada y las 2 parcelas más grandes del fondo, todas las parcelas que han estado comercializadas a día de hoy, todas, el 100%, menos esas 4 parcelas singulares o más grandes que están todavía disponibles, están vendidas. Están vendidas. Aquí hacer un apunte mínimo en relación a las argumentaciones que ha hecho el Partido Popular sobre el suelo industrial, decir que solamente 3 empresas se acogieron a la política de canon de superficie de utilización del suelo del polígono, que esa propuesta no fue fructífera, pero que aún así el hecho de que se bajase el precio del suelo en los últimos años ha hecho que se haya vendido todas las parcelas del polígono industrial de Tanos Viérnoles y que solamente quedan disponibles las 4 más grandes, que si bien se pueden fraccionar, solamente quedan 4 parcelas. Esto, sumado a la no disposición de la zona industrial del corredor Esniaces-Olbay, hace a Torlavega tener una necesidad de ofertar, de disponer de suelo industrial para la generación de empleo en una comarca, en una ciudad con una alta tasa de paro, que ha sufrido en sus carnes en gran medida la crisis económica de los últimos 7 o 8 años y que necesitamos poner a disposición de las empresas, de las industrias, de los emprendedores, suelos industriales. La propuesta que se aprobó en enero sí está parcialmente en las Excavadas, sí es cierto que afecta a otras zonas, a otros lugares conocidos de esa zona de Torlavega, sí es cierto que afecta a la Mies de Viar, a Medadorio, pero en la zona que se propone o que se ha propuesto y se aprobó en el pleno de enero hay unas 50 parcelas que son las excavadas, De todas las parcelas afectadas, hay unas 50 parcelas que son las excavadas. Es mentira que no se afecte un solo metro cuadrado en las excavadas. Solo hay que recurrir al catastro y ver cómo en todas las parcelas pone que la dirección física de esos lugares es las excavadas. Sí que es cierto que, como decíamos, en el 2005 se proponía que fuese una zona más amplia, de unas 130 hectáreas, y que sí afectaba a la zona de Mies de Bajares, a las excavadas propiamente en sí, pero que esta opción actual, que deja libre una zona de suelo rústico mucho mayor que la que se va a ocupar, afecta en menor medida a las excavadas, pero sí es las excavadas, con lo cual no se está engañando a ningún vecino ni se está mintiendo. Y no se está engañando a ningún vecino ni se está mintiendo en tanto en cuanto que hubo 3 exposiciones públicas en noviembre de 2005, en Campuzano, en Viérnoles y en Tanos, en tanto en cuanto esta tramitación, que por fasear y explicar cómo continúa el trámite y en qué situación se encuentra actualmente, como bien es sabido, se ha dado audiencia previa a los ayuntamientos limítrofes para que valoren, opinen y hagan sugerencias a esta tramitación autonómica.
está pendiente la aprobación por Consejo de Gobierno de la comunidad de la declaración de interés regional. Es decir, a día de hoy el ámbito afectado no es más que una propuesta. Puede variar ampliándose, reduciéndose, cambiando la delimitación, o cambiará seguramente después de la declaración de interés regional en el periodo previamente al periodo de la aprobación inicial, cuando tengan que informar de marcación de carreteras, fomento, confederación hidrográfica, medio ambiente, cultura, ordenación del territorio y la CROTU. Es un error el amedrentar o el asustar a cualquier propietario de esa zona en la que están también las excavadas, diciéndoles que está afectado a día de hoy. A día de hoy no hay nadie afectado porque no está ni siquiera declarado de interés regional. Esa declaración de interés regional esperemos que sea lo más próxima posible cuando todos los ayuntamientos hayan manifestado su opinión al respecto, y se continuará con la tramitación. En toda esta tramitación, después de los informes sectoriales de todos los organismos autonómicos y estatales que tienen que informar, como en toda tramitación urbanística, se abrirá un periodo de exposición pública con la aprobación inicial. En ese periodo de exposición pública, así también como cuando pudieron plantear sugerencias con el avance del plan general, en ese periodo de exposición pública que abrirá la CROTU con aprobación inicial, todo afectado, todo interesado podrá manifestar sus alegaciones a favor, en contra, de modificación o cualquier sugerencia, alegación en este caso, cualquier alegación respecto al proyecto. Alegaciones que serán respondidas en tiempo y forma, todas ellas, y que darán paso a la aprobación provisional. Posteriormente ya estará la aprobación definitiva, que corresponde nuevamente al Consejo de Gobierno, y es donde se finalizará el trámite urbanístico. Posteriormente al trámite urbanístico comenzará el trámite de la gestión del suelo, y ya sea vía la expropiación o ya sea vía la compraventa o cualquier otra fórmula legal, será la segunda vez en la que todos los afectados, todos los propietarios de cualquier parcela podrán manifestar su disconformidad con el proyecto, o en este caso con la valoración que se le haga de su parcela. Todo afectado al que se le vaya a adquirir o expropiar la parcela podrá presentar su contraoferta, la hoja de apremio, en la que mostrará su valoración si está disconforme con lo que se le ofrece, y tendrá por segunda vez la posibilidad de defenderse y de tramitar su oposición o su contraoferta al precio del suelo. En cualquier caso, ya hubo exposición pública, información totalmente de este tema hace 11 años. La gente sabía o debería saber, o en algunos casos saben perfectamente porque son los propietarios y ya acudieron a esas charlas de información pública en noviembre de 2005, cuando se fue a Tanos, Viérnoles y Campuzano para explicar, entre otras cosas, de la revisión del plan general, que este suelo iba a ser urbanizable. Ahora solamente se utiliza la mitad. No hay disponibilidad de suelo industrial en Torlavega, no contamos con el corredor ni Solvay. El polígono industrial de Tanos Viérnoles está colmatado. Es más, la propuesta que en 2005 se valoraba de ampliar el polígono Tanos Viérnoles ha quedado descartada porque los informes del Gobierno de Cantabria instan a mantener y a conservar el corredor verde del arroyo Sorravides, que está en el extremo este del polígono Tanos Viérnoles. En cuanto a la disponibilidad de suelo industrial, simple y llanamente, es una auténtica vergüenza que dos concejales del Ayuntamiento de Torlavega, de un grupo político que se hace llamar Asamblea Ciudadana por Torlavega, planteen que en el caso de que una empresa esté interesada en venir a la ciudad, se vaya a Alguera de Reocín. Desde aquí insto a Iván Martínez y a Alejandro Pérez que sin más faltar hoy se empadronen en Reocín, que si van a defender los intereses de Reocín, de los vecinos de Reocín, los intereses económicos y laborales de Reocín y el trabajo y los puestos de trabajo en Reocín, que se hagan llamar Asamblea Ciudadana por Reocín. En Torlavega necesitamos suelo industrial. En Torlavega necesitamos un nuevo polígono industrial. Y no es argumento para intentar desmontar este proyecto el decir que si viene una empresa grande que se vaya a Reocín. Es absurdo. Para ir concretando, en cuanto al valor agrológico, decir que el suelo del término municipal de Torlavega, lo que no está ocupado por edificaciones como suelo urbano, lo que no es masas de agua de los dos ríos que pasan por nuestro término municipal, del restante del suelo, el 40 o el 50% del suelo es suelo de valor agrológico alto o muy alto. He empezado diciendo que Torlavega o el Valle de Torlavega es una fecunda vega. Eso es sabido.
El 50% del suelo de Torlavega que no está ocupado por el hombre o por los ríos es de valor agrológico alto o muy alto. Y si nos limitamos exclusivamente al suelo rústico, más del 70 o el 80% del suelo es suelo de valor agrológico alto o muy alto. El valor agrológico alto, que los informes, que la memoria destacan en el suelo que se ocupa por la propuesta del polígono, del nuevo polígono industrial, es un suelo de valor agrológico alto, sí es cierto, pero el valor agrológico alto es el mínimo común denominador del suelo de Torlavega. Torlavega tiene suelo de valor agrológico muy alto en muchísimas zonas, más próximo al río Besaya, en la zona que he mencionado antes del corredor del río Sorravides y en otras zonas de Torlavega como el corredor Esniace-Solvay. El valor agrológico alto de Torlavega es el mínimo del valor agrológico que tiene la gran mayoría del suelo de Torlavega. Como digo, pues un 70-80% del suelo que no está ocupado por el hombre o por los ríos y que no es monte caliza, es suelo valor agrológico alto o muy alto. Y en cuanto a la revisión del plan general, por último, para acabar, pues decirle a la Asamblea Ciudadana por Riocín que es uno de los grupos políticos que más ha trabajado y que propuestas más lógicas ha planteado dentro del trabajo que se viene haciendo en el último año en cuanto a la revisión del plan general, que no se autoexcluya de este trabajo, que continúe aportando y trabajando en las comisiones de seguimiento y en todas las reuniones a las que les hemos emplazado, bilaterales o individualizadas, tanto verbalmente, por escrito, como a través de los medios de comunicación ya la última vez. A ellos y a todos los grupos políticos les emplazamos a que sigan trabajando por la revisión del Plan General de Torlavega, por el futuro de la ciudad, por la creación de empleo a través de la revisión del Plan General, algo que es necesario, y que opten por esta alternativa y que abandonen el modus operandi de la confrontación social, del revuelo social, de la polémica, de la demagogia, y que si realmente se considera la Asamblea Ciudadana por Riocín, o si se quiere seguir llamando Asamblea Ciudadana por Torlavega, que si realmente se considera un partido de izquierdas y de progreso, que apueste por la generación de empleo, que apueste por las propuestas que se están planteando en la revisión del Plan General. Una de ellas es el polígono de las excavadas. Todas las demás están enfocadas a la creación de empleo y creemos que Torlavega necesita un amplio consenso. Así lo tuvo en los 22 votos a favor de este proyecto y entendemos que se debe continuar por este camino y no por otro.